Muy buenos días a todos. Es un gozo, una alegría tremenda estar congregados en este lugar para adorar a nuestro Dios y damos gracias por cada uno de estos preciosos signos, ¿verdad?, que nos llevan a la gloriosa presencia de nuestro Dios, nos hacen meditar en la grandeza de nuestro Dios. Amados, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 43 al 48. Mateo, capítulo 5, versos 43 al 48. Abra ahí su Biblia, por favor. Y estamos llegando al final del capítulo 5, que es el Sermón del Monte, ¿verdad? Este es el sexto y último ejemplo de 6 ejemplos que Jesús puso referente a cómo nuestra justicia o la justicia de sus discípulos, la justicia de aquellos que entrarán al reino de Dios debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Dice así la palabra de Dios. Mateo 5, 43. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen ustedes lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Vayamos juntos a nuestro Dios en oración y pidamos su bendición. Padre Celestial, en esta mañana nos gozamos, Señor, al cantar alabanzas a tu santo y bendito nombre, Señor. Tu palabra nos dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Es un gozo, Señor, poder orar juntos y poder exhortarnos unos a otros al ver que el día en que veremos a Jesús cara a cara se acerca. Señor, necesitamos ser alimentados por tu palabra. Necesitamos, Señor, ser lavados con el agua limpia de tu palabra. Necesitamos ser corregidos, pero también necesitamos ser fortalecidos y animados, Señor. Indícanos hoy a través de tu palabra el camino que debemos seguir como hijos tuyos. Señor, edifica y equipa a tu pueblo para la obra del ministerio. Oramos por aquellos, Señor, que me escuchan y que aún no conocen a Jesús de una manera personal. Te pedimos, Señor, que los salves, que abras sus ojos y sus corazones a la verdad del Evangelio. Señor, sálvalos para tu gloria. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Qué extraño mandato, ¿cierto? ¿Sabe? El erudito judío C.G. Montefiore llama a esta sección del Sermón del Monte como la más importante y famosa. O sea, llama a esta sección como la más importante y famosa del Sermón del Monte. Y para la inmensa mayoría de las personas, los versos que vamos a comenzar a estudiar hoy, porque no nos va a dar tiempo a revisarlo todo, hay mucha enseñanza, mucho contenido en estos versos, ¿verdad? Constituyen el corazón mismo del Sermón del Monte, la parte más relevante del Sermón del Monte. En ningún otro pasaje del Nuevo Testamento hay una expresión tan clara sobre la ética cristiana referente a las relaciones interpersonales. Jesús nos manda a amar a nuestro prójimo, nos manda a amar incluso a nuestros enemigos.
El fundamento de la ética cristiana es el carácter y la voluntad de Dios. El carácter y la voluntad de Dios, que se dan a conocer de manera suprema en Jesucristo y en las Sagradas Escrituras. Ahora, en estos versos se eleva la esencia de la ética cristiana hasta anclarla en el carácter mismo de Dios. O sea, ¿por qué debemos amar a nuestros enemigos? Porque Dios ama a sus enemigos. Bien. Aquí Jesús nos enseña que debemos amar no según el estándar humano, sino según el estándar de Dios mismo. Debemos amar sus hijos, los creyentes, debemos amar según el estándar de Dios. Jesús contrasta aquí dos interpretaciones diferentes referentes al amor. Dos interpretaciones diferentes referentes al amor. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Bueno, en estos versos vemos, en primer lugar, la falsa interpretación tradicional, que es lo que vamos a examinar el día de hoy en el verso 43. La falsa interpretación tradicional. Y la semana que viene vamos a examinar la fiel interpretación teológica en los versos 44 al 48. Como dije, no hay suficiente tiempo hoy para analizar toda la enseñanza de este verso, de estos versos, porque es profunda, es maravillosa, es excelente. Por eso hoy vamos a ver solamente la falsa interpretación tradicional en el verso 43. Jesús dice: ustedes han oído que se dijo. Y nuevamente, este es el último de los ejemplos, de 6 ejemplos en los cuales Jesús obviamente confronta la falsa enseñanza de la tradición de los ancianos. Recuerde, los judíos habían interpretado las Escrituras y se habían convertido en una serie de enseñanzas tradicionales, que era lo que el pueblo escuchaba de parte de los rabinos de aquel contexto, ¿verdad? Era lo que enseñaban los escribas y los fariseos. Y Jesús lo que hace en estos versos es confrontar esa falsa enseñanza tradicional de los ancianos. Ahora, la pregunta es, ¿qué enseñaban los ancianos en aquel contexto? ¿Qué enseñaban los ancianos? Bueno, muy fácil. Jesús nos lo dice aquí, ¿verdad? Fíjense, lo que ellos enseñaban era: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. O sea, esa era la falsa interpretación tradicional. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ahora, la pregunta que usted y yo debemos hacernos, obviamente, al leer esta afirmación, al leer esta enseñanza, es: ¿hay respaldo para ambas afirmaciones en el Antiguo Testamento? O sea, esta enseñanza estaba anclada en las Escrituras, proviene de la palabra de Dios. Es la pregunta que debemos hacernos. Y la respuesta obvia es no. No. En ningún pasaje del Antiguo Testamento encontramos estas dos cláusulas juntas. Bien. La falsa interpretación tradicional había mezclado la verdad que enseñaban las Escrituras con el error. Había mezclado la verdad con el error. ¿Sabe? Cuando añade un poco de verdad, el falso maestro hace que su engaño sea más creíble y aceptable para sus oyentes. Cuando pervierte y enseña, mezcla la verdad con el error, hace que su enseñanza sea más aceptable. Ahora, quiero recordarle, amado hermano, una importantísima advertencia que Dios dio en varios pasajes de la Escritura. Recuerde, cuando Dios dice algo es importante, y cuando lo repite muchas veces es porque es sumamente importante. Bien, o sea, esta enseñanza, esto que vamos a ver, es crítico, es importantísimo para nosotros los creyentes.
Si usted lee en Deuteronomio capítulo 4, verso 2, Dios hizo la siguiente advertencia. Dios dio la siguiente advertencia. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando. Note, ¿qué no debían hacer? No debían, ¿qué cosa? Añadir nada a la palabra que yo les mando. Y después dice, ni quitarán nada de ella para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. O sea, ve ahí, ¿verdad? No debían ni añadir ni quitar. Deuteronomio capítulo 12, verso 32. Note lo primero que dice el Señor. ¿Cuidarás de qué? De hacer. O sea, obviamente el objetivo de la Escritura es que usted y yo la entendamos, la aprendamos, la creamos y que obviamente la obedezcamos. ¿Entiende eso? O sea, el objetivo de la Escritura no es solamente que lo conozcamos en nuestra mente, sino que ese conocimiento se convierta en una convicción que lleve a un cambio en mi comportamiento. Debo conocer la palabra de Dios, debo creer la palabra de Dios, debe ser parte de mis convicciones y esa convicción debe mover mi conducta, mi comportamiento diario. Bien. Cuidarás de hacer, note, todo lo que mando, nada le añadirás ni le quitarás. Proverbios 36. Oiga esta advertencia. No añadas a sus palabras. No sea que él te reprenda y seas hallado ¿qué cosa? Mentiroso. O sea, cuando usted le añade o usted le quita la palabra, usted es un mentiroso. Bien. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, note la advertencia. Hermano, esta advertencia es terrible. Es seria. Sobre todo para todo aquel que pretende predicar o enseñar. Es una advertencia muy seria. Si alguien añade a las profecías de este libro, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Se da cuenta cuán seria es esta advertencia? Dios prohibió que se le añadiera o se le quitara algo a las palabras de este libro. O sea, que alguien añada o quite a la palabra de Dios es una ofensa seria a los ojos de Dios. Una ofensa grave a los ojos de Dios. Es por eso que al predicar o al enseñar su palabra, los maestros, los predicadores debemos asegurarnos de que somos fieles a la enseñanza del texto bíblico. Que no le añadimos y que no le quitamos. Y que no ponemos palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho. O que no quitamos nada de lo que Él realmente ha dicho. Y Dios nos advierte que habrá serias consecuencias para quienes le añaden o le quitan al mensaje de su palabra. Y es por eso también que obviamente Santiago nos dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán un juicio más severo. Un juicio más severo. O sea, todo aquel que enseña o predica y pervierte la palabra de Dios, le añade o le quita, será juzgado con severidad. Recibirá serias retribución de parte de Dios. Ahora, ¿por qué todo esto? Vamos, hermano. Bueno, déjeme decirle, precisamente era eso lo que hacían los escribas y los fariseos. Precisamente es eso lo que Jesús está confrontando. Precisamente es ese pecado el que Jesús está confrontando en todo este pasaje. Bien. Ellos le habían añadido al mandamiento y le habían quitado al mandamiento. Fíjense, la primera cláusula
cuando Jesús dice, o sea, lo que enseñaban los fariseos, lo que enseñaban los rabinos, amarás a tu prójimo, sí se encuentra en la ley de Moisés. O sea, esa enseñanza si era verdadera, si era real, si era obviamente un mandato de Dios. Esa era la parte de la verdad, ¿ok? Era fiel al texto bíblico, ¿ok? La encontramos en Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor. Note, obviamente, ¿quién está hablando aquí? Es Dios. Es Dios. Y está hablando Dios y está diciéndole a su pueblo, no te vengues, no guardes rencor. Y ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Recuerde cuando vimos el otro mandato que Dios dio, cuando en el Antiguo Testamento Dios dijo ojo por ojo y diente por diente, que fue un mandato dado específicamente para aplicarse en las cortes, ¿ok? Era un principio legal que debía aplicarse en la corte y los judíos los estaban aplicando en sus venganzas personales, lo estaban tomando como un mandato personal para vengarse de sus enemigos, de aquellos que no le amaban, ¿bien? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que, note a continuación, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo, yo el Señor. O sea, aquí hay un claro mandato de parte del Señor a amar a los hijos de su pueblo, amar al prójimo como quien debían amarlo, como nos amamos a nosotros mismos. Bien. Ahora, la falsa interpretación tradicional, note lo primero que hizo, y es que quitó la frase como a ti mismo. Nada más dejó amarás a tu prójimo, pero quitó como a ti mismo. Y eso es más fácil, ¿verdad? Porque cuando dice ama a alguien, pero no te define cómo debes amarlo, tú puedes creer yo lo estoy amando bien. Cuando en realidad no le estás amando de la manera que Dios demanda que tú lo ames. ¿Ok? La expresión original era amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Y ellos habían quitado esa parte del mandato original. ¿Bien? Sin embargo, eso no significa que ellos desconocían el texto bíblico. Al contrario, y eso es lo pecaminoso, que ellos conocían la Escritura y aún así en su enseñanza tradicional la estaban negando. Eso es lo más importante que debemos entender. Si usted ve en Lucas 10, 25 al 29, en Lucas 10, 25 al 29, dice que cierto intérprete de la ley, recuerden, los escribas eran los intérpretes de la ley, eran las personas que copiaban y que estudiaban las escrituras para enseñarlas, eran las personas que obviamente más debían conocer la escritura, eran los maestros que debían ser los más sabios, los más preparados, los que más conocimientos tenían, los más espirituales, ¿verdad? Eran lo que se esperaba que fueran los líderes espirituales, los guías espirituales de la nación. Bien. Cierto intérprete de la ley se levantó y se acercó a Jesús, pero fíjese lo que dice a continuación, dice, y para ponerle a prueba, o sea, su intención no era buena, ¿se da cuenta? La intención de este hombre era poner a prueba a Jesús. Era hacerlo decir algo que lo comprometiera para poder condenarlo. Era tergiversar la enseñanza del Señor para poder llevar al Señor a un juicio y acusarlo y poder condenarlo. Y para poner a prueba Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Importante pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¡Wow! Esa es la pregunta más importante que toda persona debe hacerse, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, note lo que Jesús le responde. Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Bien. Respondiendo él dijo,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. ¿Se da cuenta que ellos conocían la enseñanza de la Escritura? Ellos sí conocían la Escritura. Bien, simplemente que ellos obviamente querían pervertir la enseñanza de la Escritura. Entonces Jesús les dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. ¿Sabe? La ley decía que si nosotros amáramos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y amáramos a nuestro prójimo como nosotros mismos, podríamos vivir. Pero usted y yo sabemos que ninguno de nosotros puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, y que no amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Jesús le dice: haz esto y vivirás. Pero nota a continuación lo que sucede. Pero queriendo él justificarse a sí mismo. Recuerde, ellos querían ganar el favor de Dios a través de sus obras. Querían demostrar que a través de todo su esfuerzo, a través de sus buenas obras, de lo bueno que ellos eran, podía ganar el favor de Dios. ¿Sabe? Existen solamente dos religiones en este mundo. La religión de méritos humanos y la religión verdadera, que es uno recibe la salvación por gracia mediante la fe en Cristo. El logro es de Dios, no nuestro. El logro es de Dios. Toda la gloria es de Él, no es nuestra. ¿Ok? Queriendo justificarse a sí mismo, queriendo demostrar que Él era un hombre santo, un hombre que obviamente era lo más espiritual que podía encontrarse en aquel contexto. Como dije, eran los que más conocían la Escritura del Antiguo Testamento, eran los maestros. Dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ahora, voy a hacer primero un paréntesis y después voy a volver sobre esa pregunta. Voy a hacer un paréntesis y voy a volver sobre esa pregunta. Note lo primero, es que tanto los escribas y los fariseos como Cristo y los apóstoles estaban de acuerdo en que el amor constituye la esencia de la ley. ¿Qué nos manda la ley? Ama a Dios con todo tu corazón, a mi mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, o sea, al final todo se resume en una sola palabra. ¿Qué debemos hacer? Amar. Amar a Dios y amar al prójimo. El apóstol Pablo explicó en Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10 dijo: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. O sea, ¿a qué se está refiriendo ahí? A los mandatos de la ley moral, ¿recuerda? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace ¿qué cosa? Mal al prójimo. Por tanto, el amor es ¿qué cosa? El cumplimiento de la ley. O sea, si yo amara realmente a Dios, si yo amara realmente a mi prójimo, yo estaría cumpliendo la ley. Yo estaría siendo perfecto delante de Dios. Pero lo cierto es que no amo a Dios como debo amarlo, ni amo a mi prójimo como debo amarlo. No amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y tampoco amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y como consecuencia de esta falla en nosotros, todo ser humano está bajo el juicio divino. Todo ser humano está condenado delante de Dios precisamente por eso. Bien, ningún pecador puede mantener una obediencia perfecta a las demandas de la ley moral.
Ningún pecador puede obedecer perfectamente la ley moral de Dios. Recordemos cuáles son los propósitos de la ley moral. Eran dos. Primero, darnos conocimiento de pecado, dice Pablo en Romanos 3:20. O sea, la ley nos demostraba que nosotros éramos pecadores, somos pecadores. Cuando usted lee la ley, usted se da cuenta de que mentimos, robamos, adulteramos y que somos pecadores. Y el segundo propósito de la ley era conducirnos a Cristo. Demostrarnos que nunca íbamos a ser capaces de obedecer la ley y por tanto llevarnos a buscar la gracia de Dios, como dice Pablo en Gálatas 3:24. La ley es nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro para llevarnos, para conducirnos a Jesucristo, que es la respuesta al pecado humano. Es la solución a nuestro pecado. Dios demanda de su pueblo una obediencia interna y no solamente una conformidad externa a la ley. El enfoque de los rabinos, de los fariseos era eso. Era una religiosidad externa sin una transformación interna. Y es por eso que Jesús le dijo en una ocasión, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera son muy lindos, están muy limpios y todo lo demás, pero por dentro están muertos. Es una falsa religión. Es una religión de solo apariencia, solo externa. No hay un corazón transformado, no hay un sometimiento a Dios. ¿Ok? No hay una transformación real. Y el punto es que los escribas y los fariseos, como vimos ahorita, confiaban en su propia justicia. O sea, confiaban que ellos eran capaces de obedecer el mandamiento, supuestamente, de Dios. ¿Ok? Pero ellos habían tergiversado el mandamiento para poder llegar a ese estándar que ellos mismos habían establecido. Jesús le dijo a sus discípulos, fíjense, en el verso 20 de Mateo 5, Jesús les dice a sus discípulos que si nuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, ¿qué cosa? No entraremos, ¿dónde? En el reino de Dios. O sea, recuerde, Jesús no está confrontando aquí incrédulos contra creyentes. Jesús está confrontando aquí falsos creyentes contra creyentes genuinos. La religión falsa es solo externa. Es rito. Es yo tratando de ganarme el favor de Dios. Déjame decirte, no importa cuántas buenas obras tú puedas hacer, no importa cuánto te esfuerces, la Escritura nos dice que nuestras obras, nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque tu justicia y la mía no es santa, no es la justicia que Dios demanda. Dios demanda de nosotros una justicia perfecta que nosotros nunca podríamos alcanzar. Y es por eso que Dios envió a Cristo a morir en nuestro lugar, para que al poner nuestra fe en Cristo, Cristo se convierte en nuestra justicia. Solamente la perfecta justicia de Cristo nos permitirá entrar al reino de los cielos. A menos que usted esté en Cristo, a menos que Cristo sea su Señor y Salvador, y que usted se haya arrepentido de sus pecados, haya recibido a Cristo por la fe y entienda que Cristo es la puerta que nos lleva al cielo, que nos lleva al Padre. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que Cristo es la resurrección y la vida. Que Cristo es el Señor y el Salvador. A menos que usted entienda quién es Cristo, usted no es un creyente genuino. Solamente en Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados y somos reconciliados y perdonados por Dios. No es la iglesia, no es un líder humano, no es mis obras, es Cristo quien me salva. Es Cristo quien me salva. Los escribas y fariseos les quitaron una porción al texto original. Obviaron la parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo para poder decir que ellos estaban amando al prójimo. Pero no solamente eso, sino que pervirtieron el significado de la palabra. Vamos a ver también que ellos pervirtieron lo que la Escritura enseñaba. ¿Ok? Y sabe, esto es lo que hace el falso maestro. Tergiversa la Escritura, la cambia
y mezcla verdad con error. Bien. Vea la pregunta nuevamente que hizo el intérprete de la ley en Lucas 10:29. ¿Y quién es mi prójimo? ¿La vio ahí? ¿Y quién es mi prójimo? Esa pregunta es crítica para que entendamos lo que estamos viendo hoy aquí. ¿Quién es mi prójimo? Los rabinos estaban convencidos de que en el contexto de Levítico 19:18, que ese texto limita la definición del prójimo a un compatriota israelita, o sea, a un judío, ¿verdad? A alguien que pertenecía a su misma raza y a su misma religión, a sus parientes, a sus amigos, a aquellas personas a quienes ellos aceptaban, ¿bien? A quienes ellos aprobaban, porque incluso había judíos que ellos no consideraban prójimos. ¿Ok? Ellos obviaron. Fíjense qué es lo que hace el falso maestro. Yo quiero que usted comprenda algo. Hay un principio de la hermenéutica que enseña que la Biblia nunca se contradice y que toda enseñanza de un texto bíblico debe contrastarse con otros textos bíblicos para determinar su validez. ¿Ok? Ellos obviaron lo que Dios dijo en Levítico 19:34. Levítico 19:34 dice: el extranjero que resida con ustedes les será como ¿qué? Como uno nacido entre ustedes. Y note lo que dice a continuación. Y lo amarás como ¿quién? ¿Se da cuenta? O sea, Dios nunca limitó el mandato de amar al prójimo solamente a los judíos. Dios mandó amar incluso al extranjero, o sea, a los gentiles, a aquellos que estaban fuera de la nación del pacto. Y dio el mismo mandato. Debían amarlo como mismo amaban al nacional. ¿Entendió eso? El extranjero que resida con ustedes le será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Pero la falsa interpretación tradicional, fíjense, ¿qué es lo que pasa con una gente que no sabe? Dedujo y añadió lo que Dios nunca intentó decir. O sea, cuando una persona no sabe, pone palabras en la boca de Dios que Dios no dijo. Y eso es tan serio como quitar lo que Dios dijo. ¿Bien? ¿Qué fue lo que ellos añadieron? Y odiarás a tu enemigo. Odiarás a tu enemigo. ¿Por qué? Fíjense cuál fue la conclusión de la lógica humana, la conclusión del raciocinio humano. Bien, ya que el mandamiento es amar solamente a mi prójimo, debe estar permitido o incluso debe tomarse como un mandato de aborrecer a los enemigos. Esa fue la conclusión que ellos llegaron. ¿Por qué? Porque él no es mi prójimo, al cual debo amar. O sea, su falsa interpretación establecía un agudo contraste entre prójimo y enemigo. Ahora, debemos hacer justicia y debemos obviamente entender que ellos tenían unas razones por las cuales llegaron a esa conclusión falsa. ¿Ok? Pero vamos a examinarla y vamos a entenderla en su contexto para que usted entienda por qué esa manera de pensar es equivocada, es falsa, no es verdadera. ¿Ok? Es cierto que algunos pasajes del Antiguo Testamento parecían justificar esta enseñanza que los rabinos defendían como una interpretación legítima. Es cierto que había algunos pasajes que parecían enseñar esta falsa enseñanza que los rabinos defendían como una interpretación legítima. Una de las excusas que los judíos a menudo utilizaban para justificar su odio específicamente hacia los gentiles, ¿ok? A los gentiles, fue la orden que Dios dio
La orden que Dios le había dado a sus antepasados, que exterminaran a los cananeos cuando ellos conquistaron y poseyeron la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, en Deuteronomio capítulo 9, versos 3 al 6. ¿Ok? Y sabe, esa es una de las causas por las que mucha gente hoy tropieza también y lo ven como una abominación, ven como algo obviamente que desacredita a Dios. Ahora, la pregunta que usted y yo debemos hacernos: ¿cuál fue la razón por la que Dios dio este mandato? ¿Cuál fue la razón por la que Dios dio esta orden al pueblo de Israel? ¿Sabe? Voy a hacer una explicación ligera primero para que usted entienda. ¿Sabe? Vivimos en un contexto en el cual en la sociedad existen leyes, ¿cierto? Existe un sistema de justicia, existen policías, y cuando alguien hace algo indebido, nosotros esperamos que la justicia intervenga y que ponga al criminal en la cárcel y que los jueces lo juzguen y los condenen, ¿cierto? Si alguien mata a alguien, esa persona debe recibir justa retribución, ¿sí o no? Yo quiero que usted entienda, la pena de muerte no la inventaron los hombres, la pena de muerte la inventó Dios. Dios dijo que el que derrame sangre de hombre, su sangre debía ser derramada. Obviamente Dios puso también límites a eso. Dios dijo, si el asesinato es un asesinato que es cometido obviamente con conocimiento de causa, no fue algo accidental, no fue algo simplemente que sucedió, sino que fue premeditado, que alguien quiere matar a alguien sencillamente porque lo odia o por... Ahora, el punto que estoy tratando de hacerle es que en ese caso lo vemos como un acto justo cuando se aplica la ley, ¿cierto? Es justo cuando un criminal es juzgado, ¿sí o no? ¿Sabe? Hay gente que dice que no está de acuerdo con ciertas cosas, pero ¿sabes qué? La gente que incluso ataca a la policía y todo lo demás, cuando un ladrón está en su casa y quiere matar a su familia, quiere que la policía venga, ¿cierto? Y si alguien asesina o daña a tu familia o daña a un hijo tuyo, tú vas a querer que haya justicia, ¿cierto? Ahora, entendamos algo. Su justicia y la mía es una justicia limitada. ¿Por qué? Porque usted y yo no conocemos el corazón de nadie. Y a veces usted y yo condenamos, o los seres humanos condenamos a personas que son inocentes. ¿Sí o no? Ahora, hay una diferencia que tiene que entender. ¿Sabe que Dios conoce el corazón de toda persona? Dios nunca se equivoca. Y Dios sabe cuando alguien hace algo mal. ¿Sabe eso? Si no lo sabe, lea el Salmo 139. Ahí dice que Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos y aún nuestras palabras, aún antes de que nosotros las pronunciemos. Bien. ¿Cuál fue la razón por la que Dios dio este mandato de exterminar a estos pueblos? Déjeme decirle algo. Estas personas estaban entre los seres más viles, corruptos y depravados de la historia. No solamente eran increíblemente inmorales, crueles e idólatras, sino que practicaban la adivinación, los encantamientos, pero sobre todas las cosas practicaban una abominación que eran los sacrificios humanos. Llegaban al punto incluso de sacrificar sus propios hijos en fuego. ¿Entiende eso? Usted puede ver eso en Segunda de Reyes 16:3 y en Segunda de Reyes 17:17. O sea, estos pueblos sacrificaban a sus propios hijos, los pasaban por el fuego. Una abominación delante de Dios. Y Dios los toleró hasta un punto en que su justicia perfecta ya no soportó más. Y Dios trajo juicio sobre estas naciones. Como mismo trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra por su pecado. Como mismo trajo juicio sobre el mundo cuando envió un diluvio, cuando no quisieron arrepentirse. El juicio de Dios es real sobre el pecado. ¿Sabe? El pastor Dietrich Bonhoeffer afirmó que las guerras de Israel fueron las únicas guerras santas en la historia, porque eran las guerras de Dios contra el mundo de los ídolos. Esas guerras fueron autorizadas por Dios como, escuche bien, actos judiciales
Israel fue el instrumento del juicio del Señor. O sea, en este contexto, Israel se convirtió, digamos, en el policía o el juez que ejecuta la sentencia sobre la persona que es acusada. ¿Entiende el punto? Dios estaba trayendo juicio, un juicio justo y recto en el momento en que Él consideró que necesitaba ser hecho. Y el punto que quiero que entienda es que las guerras de Israel no fueron actos de venganza personal de parte del pueblo de Dios. Israel no estaba vengándose de manera personal, sino que estas guerras fueron un mandato de Dios para que el juicio cayera sobre esas naciones que rodeaban a Israel, las cuales demostraban ser una amenaza mortal para el pueblo de Dios. Dios, escuche bien lo que voy a decir, Dios es el único que puede dar ese mandato. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la venganza le pertenece ¿a quién? No es a ti, no es a mí, no es a ningún hombre. La venganza es del Señor. Y usted puede ver eso en Deuteronomio 32, 35, Salmo 94, 1, Romanos 12, 19, Hebreos 10, 30. O sea, la Biblia una y otra vez repite que la venganza nunca debe ser ¿de quién? Mía, suya. ¿A quién debemos dejar la venganza? Al Señor. Entonces, debemos entender que usar ese juicio para justificar la venganza propia era una interpretación falsa. Bien. En segundo lugar, la segunda excusa que los judíos a menudo utilizaban para justificar su odio por los enemigos son los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios. Y si usted no sabe lo que es un salmo imprecatorio, eran salmos que expresaban oraciones de maldición o juicio divino contra los enemigos de Israel y pedían su castigo o su destrucción. ¿Ok? Eran salmos en los cuales se pedía el juicio, el castigo de los enemigos del pueblo de Dios. Por ejemplo, David escribió en el Salmo 69, 22 al 24, que la mesa delante de ellos se convierte en lazo y cuando estén en paz se vuelva en trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver y hasta que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. Ahora, algo que quiero que entienda. David era el rey de Israel. Cuando David pronuncia estas palabras, no la estaba pronunciando como un juicio personal. La estaba pronunciando, obviamente, como el representante de Dios. ¿Entiende el punto? O sea, David no hace referencia a una venganza personal de él. Bien, sino que su preocupación era porque la justicia de Dios se ejecutara sobre aquellos que despreciaban y blasfemaban el nombre de Dios, la gloria de Dios, y perseguían y atacaban al pueblo de Dios. En los salmos imprecatorios, los salmistas no hablaban de un odio personal, de una venganza personal, sino que hablaban como representantes del pueblo de Dios. Ahora, déjeme decirle otra cosa. Escuche bien lo que voy a decir. Solo por mandato divino podía un salmo imprecatorio ser orado en relación con los enemigos de Israel. Solo por mandato divino. O sea, y estas oraciones estaban relacionadas obviamente con la protección y preservación que Dios tenía de su pueblo en el Antiguo Testamento. Porque su pueblo estaba en preparación para la llegada del Mesías. Recuerden, Israel fue el pueblo escogido de Dios a través de quien Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y Jesús fue un judío, ¿verdad? Fue un descendiente de judíos por parte de su madre, ¿verdad? Como vemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 1. Pero, y esto es lo interesante, los fariseos y los escribas usaron también los salmos imprecatorios como una razón válida para justificar su odio personal
Y déjeme decirle, tomaron nuevamente prerrogativas que le pertenecían única y exclusivamente a Dios y las utilizaron en sus relaciones personales. Ahora, es cierto, y lo he dicho varias veces aquí, que nosotros debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y eso significa que usted y yo debemos odiar el pecado, la injusticia, la maldad. ¿Cierto? Es cierto. Pero escuche bien lo que voy a decir. En ninguna parte de la Escritura se nos manda a odiar a nuestros enemigos personales. En ninguna parte de la Escritura se nos manda a odiar a nuestros enemigos personales. Esa enseñanza provino de las falsas interpretaciones de aquellos que enseñaban como doctrina preceptos de hombre, dijo Jesús en Mateo 15:9. Bien, o sea, enseñaban reglas humanas como si fueran doctrinas de Dios. Los escribas y los fariseos tergiversaron las escrituras para hacer incluso que su falta de amor pareciera justificable. O sea, ellos se presentaban como muy santos, más santos que Dios mismo. De hecho, intentaron hacer que su falta de amor pareciera precisamente santa. Dieron a entender que su odio era el medio que Dios utilizaba para juzgar a sus enemigos. Y fue así como su falsa interpretación tradicional tomó el mandamiento de amar al prójimo y lo convirtió en un mandato de odiar a los enemigos, algo que la Biblia no aprueba ni enseña. Ahora, como consecuencia, ellos odiaban a los samaritanos. ¿Por qué? Porque no eran judíos puros. Eran personas cuya raza se había mezclado con otras razas. Odiaban a los samaritanos. Pero no solamente a los samaritanos, odiaban a los puritanos, a los publicanos, perdón. Odiaban a los publicanos que, aunque sí eran judíos, se dedicaban a cobrar impuestos establecidos por los opresores romanos y extorsionaban a los israelitas. O sea, odiaban a gente de su propia raza, de su propia fe incluso. Odiaban a las personas que eran conocidas públicamente por ser inmorales, como los ladrones, las prostitutas. O sea, incluso ellos los consideraban pecadores. Recuerda la oración en Lucas 18:11, perdón, cuando Jesús dio la enseñanza del fariseo y el publicano, que el fariseo puesto en pie decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como estos hombres, pecadores, ¿verdad? Yo no soy como ellos, yo no soy pecador, yo soy un santo. Odiaban a la gente común, o sea, odiaban a la gente que no conocía la ley de Dios. Usted puede ver eso en Juan 7, 48 y 49. Y odiaban a los gentiles. ¿Quién es gentil? Todo aquel que no es judío. Yo soy gentil, usted es gentil, a menos que tenga una madre judía, ¿verdad? Que venga de ascendencia judía. ¿Sabe? Una de las máximas de los fariseos, y voy a citar sus palabras: si un judío ve a un gentil caído en el mar, escuche esto, si un judío ve a un gentil caído en el mar, de ninguna manera lo levante de ahí, porque escrito está: no te levantarás contra la sangre de tu prójimo. Pero este hombre no es tu prójimo. Si ves a un gentil ahogándose, deja que se ahogue. Tienes el derecho de ser diferente. No es de extrañar que los romanos acusaran a los judíos de odiar a la humanidad. Bien. Ahora, déjame decirte algo, ya estoy terminando, hermano, ya con esto voy a concluir. Vivimos en una cultura que no es diferente. Vivimos en una cultura que engendra el odio en todos aquellos que no piensan como nosotros. Que incluso está dispuesto a matar, a asesinar a aquellos que no nos agradan porque no piensan como nosotros o no son como nosotros. Existen
personas que odian a otros por su nacionalidad, por el color de su piel, o porque tienen diferencias económicas. Y la pregunta que usted y yo debemos hacernos como cristianos, la pregunta que usted y yo debemos hacernos como cristianos es esta: ¿estoy amando yo según el estándar de Dios o estoy siguiendo el estándar del mundo? ¿Estoy amando yo siguiendo el estándar de Dios? Déjame decirte algo: solamente aquellos que han nacido del Espíritu y que conocen la gracia habilitadora de Cristo pueden amar y orar por sus enemigos. Solamente aquellos que conocen a Dios son capaces de perdonar a sus enemigos. Yo quiero que usted entienda algo: en algún momento todos nosotros fuimos enemigos de Dios. Pablo fue un gran enemigo de Dios hasta que Jesús apareció camino de Damasco y lo salvó y se convirtió en Pablo, el apóstol Pablo. El enemigo de Dios se convirtió en el apóstol de Dios. Tú fuiste un enemigo de Dios. Yo fui un enemigo de Dios. Y Dios nos dice a nosotros que en vez de odiar a nuestros enemigos, debemos amarlos y orar por ellos para que ellos también se vuelvan a Dios y sean salvos. Quizás tu amor sea el instrumento que Dios use para que esa persona que te odie y que te considera su enemigo realmente pueda ver el amor de Cristo en acción. Si amas a tus enemigos y oras por quienes te persiguen, verdaderamente demostrarás que Jesús es el Señor de tu vida y que tú eres realmente un hijo de Dios. Oremos, amados. Padre nuestro, tú nos enseñas que demostraste tu amor por nosotros cuando aún éramos tus enemigos, éramos rebeldes y blasfemos. Que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Demostraste amor por tus enemigos. Y esa es la historia de cómo nos convertimos en tu familia, habiendo recibido tal muestra de amor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por ese amor inmerecido. Señor, perdónanos por las veces que no hemos demostrado ese mismo amor a los demás. Continúa santificándonos y conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que al actuar demostremos que somos tus hijos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén.